Y después de caminar con él 17 años y de estar aquí, hermano, pastoreando por 18 años, creo que ya 35 años es bastante tiempo. Y este servidor de ustedes, por alguna razón, el Señor desde los 14 años lo empezó a preparar con la palabra. No sabía para qué, porque estaba en medio de la denominación tradicional evangélica, la misma doctrina que le enseñaron al doctor Ríos cuando él se convirtió, porque su papá y su abuelo fueron pastores centroamericanos. Una doctrina sana, solo que lamentablemente se queda a medias. Entonces, este varón, que he querido escribir su biografía, pero por alguna razón no se ha podido, porque mucha gente no conoce los aportes de este ministerio. Y por supuesto, cuando hablamos del doctor Ríos, no estamos bajo ningún punto de vista, que quede muy claro, haciendo que un hombre sea levantado o exaltado. Porque lo mismo tendríamos que hacer cada vez que nosotros mencionamos a un Pablo o a un Pedro o a un Lutero o a un hombre que en determinado momento fue usado de parte de Dios. De tal manera que lo que nosotros hacemos acá es exponer la palabra que vemos en la Biblia. No es imposición, es una exposición. Ahora, es muy importante que usted, y algunos lo hacen, tomen notas. Algunos de ustedes son acuciosos y tratan de ver si lo que aquí se habla realmente está en la palabra, porque es la única manera que usted va a tener confianza. Lamentablemente, un alto porcentaje de las ovejas en las iglesias creen lo que oyen, pero no lo examinan. Y por eso muchos caen en grandes errores doctrinales. Así que con esta larga introducción vamos a entrar entonces, vamos a ver si logramos que estas letras se lean. Va a ser difícil para los que están atrás, por eso cuando usted venga, siéntese adelante. Muchos de ustedes yo no los entiendo. Vienen temprano y se sientan atrás. No sé si es por el calor, no sé si es por timidez, pero ojalá que no se vaya con esa costumbre al cielo, porque allá en el cielo hay que estar en la primera fila usted. Aleluya. Gloria a Dios. La exaltación o el cuerpo de exaltación es el sexto rociamiento de este lado del velo que hemos estado viendo. Podríamos decir en un resumen de un minuto que todo aquel que nació de nuevo experimentó su primer rociamiento. Todo aquel que se ha bautizado en agua, el segundo. El que ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, el tercero. El que como parte de su nuevo nacimiento y su nueva naturaleza busca la consagración, está caminando en el cuarto rociamiento. Y cuando yo me consagro, Dios a mí me santifica. Es el quinto rociamiento de este lado del velo. Pero el sexto es tan apasionante y nos hace entender por qué la religión no vale la pena. Ningún tipo de religión vale la pena, ni la evangélica como religión, sino que lo que vale la pena es lo que los primeros cristianos llamaron los del camino. Me gusta mucho eso. Así les llamaban, ¿verdad? Los del camino. Porque ese camino marcaba el camino que Jesús había caminado. Y por eso les decían los del camino. Él mismo dijo, yo soy el camino. De tal manera que fue en Antioquía donde los empezaron a llamar cristianos, pero el concepto no era el concepto actual. El concepto era uno que se parece a Cristo. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos, sin importar cuánto conozcamos de la Biblia y qué tan buenos exponentes seamos de ella, es cuánto yo me parezco a Cristo. ¿Pienso como Cristo? ¿Mis sentimientos son los sentimientos de Cristo? ¿Mi manera de relacionarme con los demás es como Cristo lo hacía? De joven, porque ahora soy patojo,
Bueno, ya ni tanto porque un resfrío me botó toda la semana. Pero aquí estamos, en el nombre del Señor. Me encontré con un pequeño librito que era un resumen de un libro muy grande que yo se lo recomiendo, aunque sé que como buenos latinoamericanos no les gusta leer, pero ojalá que lean. Y ese libro se llama En sus pasos. Y lo que narra básicamente es cómo Jesús impactó la vida de una pequeña comunidad en Inglaterra del siglo XIX, donde había personas con escasos recursos, pero personas altamente influyentes en Inglaterra de mucho dinero, en esa pequeña iglesia. Pero después de un culto impresionante donde se hizo sentir la presencia del Señor y del Espíritu Santo, el Señor a través del predicador los motivó a que el próximo mes todos vivieran haciéndose una pregunta ante las decisiones que tenían que tomar. Y la pregunta era, ¿qué haría Jesús en esta situación? El libro muestra ejemplos de personas que tuvieron que dejar hasta fortunas por lo que el Señor les dijo que Él haría en función de vivir como Él. Realmente es un libro sumamente retador, porque si en cada decisión que nosotros vamos a tomar preguntaríamos, ¿qué haría Jesús? No habría malos negocios, no habría malas relaciones, no habría insultos entre las familias, porque cada vez que un hijo está dispuesto a responderle mal a sus padres, si él se pregunta, ¿qué haría Jesús? En lugar de tratarlos mal, pues les hablaría como Jesús les hablaría. ¿Me está entendiendo? Entonces, realmente la exaltación, dije que no todos la han experimentado y que haya quedado documentada. Y obviamente en la exposición que yo voy a hacer, probablemente algunos de ustedes no queden completamente convencidos, pero yo los animo a que lean los versículos bíblicos, vean los ejemplos y saquen sus conclusiones. Leo para los que no logran leer hasta allá. En la epístola de los Filipenses, abra el capítulo 1 y verso 20. Yo tengo la versión Las Américas acá, pero cualquier versión es buena, siempre y cuando sea conocida y bíblica, ¿no es cierto? Dice, conforme a mi anhelo, ¿está conmigo? ¿Ya tiene Filipenses 1:20? Conforme a mi anhelo, habla el apóstol Pablo de parte del Espíritu, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ponga atención a la parte final. Sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será, ¿qué? Exaltado. ¿En dónde? ¿Con qué? En mi cuerpo. Por eso le llamamos el cuerpo de exaltación, que obviamente veremos algunos ejemplos que nos ayudará más. Dice, ya sea por vida o por muerte. Pablo estaba consciente en ese siglo primero, donde ser cristiano no era fácil, que podía morir en cualquier momento por su testimonio acerca de Cristo. Pero no solo Pablo como apóstol, sino que cualquier miembro de las pequeñas iglesias que se reunían en las casas, porque por los primeros 3 siglos de la historia de la iglesia no se reunían como nosotros lo hacemos. Las reuniones eran en las casas. Por eso, ministerio en casas, tenemos que ponerle atención. Y yo solo termino esta serie y me voy a dedicar a explicarle como pastor de la iglesia lo que el Señor me habló al iniciar esta congregación, para que todos lo entendamos y lo practiquemos. De lo contrario, creo que no vamos a seguir en la línea en la que el Señor nos habló. Y por lo menos este servidor de ustedes quiere seguir, aunque lo haga solo. Porque es tan importante que nosotros nos demos cuenta la guianza que el Señor nos quiere dar.
El doctor Ríos dijo en una oportunidad, me quedó muy grabado, y creo que habló de parte de Dios, porque ese es el testimonio que tenemos que tener. Amén. Usted tiene que tener testimonio de lo que yo estoy hablando acá, ¿cierto? Que el Espíritu a usted le dé testimonio, ir a la palabra. Pero él dijo, la iglesia empezó en las casas, haciendo alusión a lo que le acabo de decir, y se quedó pensando, no irá a terminar, entendamos, la verdadera iglesia en las casas. La pandemia nos trajo un aviso. ¿Cuántos meses no nos pudimos congregar? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 8 meses sin podernos congregar aquí, ¿se acuerda? Fue un aviso donde los gobiernos, siguiendo directrices que no creo que han sido de Dios, dictaminaron que no se podía hacer muchas cosas, y dentro de ellas reunirse en los cultos, aunque clandestinamente permitían las reuniones en los bares. ¿Cierto? Y note que obviamente, como buenos cristianos, asumimos la responsabilidad de aceptarlo, y por 8 meses predicamos la palabra en forma virtual. A algunos les gustó, otros no, unos entraban, otros no, eso no lo sé, pero mi responsabilidad fue llevarle la palabra como pude, y gracias a Dios veo frutos. Pero el mundo anuncia que pueden venir más pandemias. El mundo anuncia graves crisis, y parece ser que la estrategia que le está abriendo la plataforma al anticristo es una estrategia para provocar crisis mundiales, con el propósito de lograr objetivos y controlar a toda la humanidad. Usted sabe que eso, desde hace 2000 años, Juan escribió al respecto. Y por eso nosotros sabemos los tiempos que estamos viviendo, ¿o no? Quiere decir entonces que el Señor, si está a las puertas, y no sabemos cuánto es eso, porque del día y la hora nadie sabe, está esperando que nosotros entendamos profundamente lo que el mensaje de Dios nos quiere trasladar a los que estamos viviendo este tiempo. De tal manera que la frase exaltado en mi cuerpo es la siguiente fase en la ruta de los celestes, que nos anuncia cada vez más acerca de nuestro retorno a la casa del Padre. No sé si usted se goza. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver sobre lo que es la exaltación. La palabra en el original griego que se expresa o se traduce como exaltación, que nos da algunas luces y los ejemplos bíblicos que nos van a ayudar más. Estamos casi por terminar la ruta de los celestes. Ahora, mire pues, como le dije al principio, que no podemos garantizar nuestra vida. ¿No cree que nosotros deberíamos estar anhelando realmente llegar ya a acercarnos a la exaltación? Yo meditaba ayer, porque a veces medito, pero meditaba ayer en esto, y me puse a pensar que los hombres han buscado el nuevo hombre. Las líneas humanistas del comunismo, usted sabe que la parte final del marxismo es el comunismo, que es una filosofía, y que de alguna manera, asústese o no, toda América del Sur ahorita es comunista, o por lo menos es izquierdista, con esas sus líneas al comunismo. Toda América del Sur, Nicaragua, Honduras. Ay, hermano, de política nos va a hablar. No, solo observemos.
Y obviamente nuestros países van a ser amenazados por esas líneas, y la línea izquierdista no está de acuerdo con la libertad de la Iglesia de Cristo. ¿Lo sabe usted o no lo sabe usted? Y de una o de otra manera establecen lineamientos en contra de la Iglesia, sutil o abiertamente. Yo creo que lo que viene ahora es más abierto, de tal forma que nosotros, le decía que el hombre nuevo, Nietzsche habla sobre eso. Un ideólogo humanista que junto con Carlos Marx, Engels, personas que alguna vez en la historia nos enseñaron algo de cultura general, ¿no es cierto? Yo no sé si usted sabe que Carlos Marx fue un hijo de pastor. Así que como hijo de pastor, en su casa tuvo que haber habido Biblia. Y debe haber leído el concepto del hombre nuevo que está reflejado en las epístolas que le permitieron escribir al apóstol Pablo, donde habla de una nueva creación y habla que usted y yo tenemos que aprender a despojarnos del viejo hombre, pero vestirnos del nuevo, creado a imagen y semejanza de Cristo. Entonces el hombre nuevo es Cristo, no la fase final del comunismo va a engendrar al hombre nuevo. De hecho, esos conceptos solo han tratado de enaltecer al hombre y sus logros, haciendo del hombre un Dios. Y por eso el hombre se ha vuelto tan orgulloso, y en su orgullo por millones se ha alejado de Dios. Entonces, cuando yo veo que el Señor, dentro de lo que podemos ver en la palabra, nos muestra manifestaciones de ese hombre nuevo, como es el cuerpo de exaltación, solo nos da primicias de lo que será la glorificación, que por tiempo probablemente no lo podamos ver hoy. Pero avanzo. Esa palabra megaluno es la palabra griega que ahí está clasificada en la Strong's Concordance. Se traduce exaltado, y en la versión Reina Valera que traemos la mayoría, megaluno muchas veces lo traducen como engrandecido, y Reina Valera Gómez lo traduce como magnificado. Entonces, lo que va a suceder al cristiano es que va a ser engrandecido, va a ser magnificado, pero por operación del Espíritu. Nosotros en el libro de los Hechos solo vemos atisbos de lo que sucedió con un Esteban, como lo vamos a ver en detalle, o lo que sucedía con Pedro cuando su sombra sanaba, o como nos compartía el hermano Milton el viernes, que un pedazo de tela que de alguna manera oraba, o los paños que le llevaban a Pablo sanaban, solo eran atisbos. Pero aún en el Antiguo Testamento yo veo un ejemplo bíblico que se lo voy a compartir. Esta palabra solo aparece en todo el Nuevo Testamento 8 veces. Yo muy rápidamente quiero que usted lea conmigo, apunte estos versos para que usted lo chequee en casa. Pero en Mateo 23:5 es donde aparece por primera vez, y ahí traducen en ese texto la palabra en rojo. En el texto del griego es megaluno, y aquí se traduce como extender. Eso habla que el cuerpo de exaltación extiende nuestras capacidades. Otra de las cosas que yo meditaba es que, mire, yo le doy gracias a Dios por el maestro que tuve de palabra en mi vida, porque tuve el acceso a oír cosas muy interesantes, difíciles de captar y de entender, pero al final son tesis. Yo las traslado como tesis porque no es una verdad hasta que el Señor no se la revela a usted. ¿Me está entendiendo? Pero el hermano Otto creía que Adán en el huerto no tenía 5 sentidos como tenemos nosotros: olfato, tacto,
oído, vista, ¿y cuál es el otro? Gusto, ese que se iba con el COVID. Él creía que tenían 10. Ay, ¿y de dónde sacó eso el hermano Otto? ¿Dónde está el texto, hermano? Bueno, yo solo le estoy contando de pasadita que él creía que Adán tenía características en el huerto. Y cuando lo pusieron a cuidar y a gobernar la creación, porque le dijeron, ¿cómo le dijeron después de crearlo en Génesis 1:26? ¿Qué dice el 27? Gobernad y sojuzgad la tierra. Pero él se hacía preguntas. Cuando usted lea la palabra, hágase preguntas y va a descubrir que el Espíritu le responde. ¿Cómo se podía sojuzgar a las aves si Adán no volaba? Pregunta sencilla pero complicada. ¿Cómo podía sojuzgar a los peces del mar si no era anfibio? Entonces es muy sorprendente pensar que el Adán, creado a imagen y semejanza de Dios, el pecado lo disminuyó. Por ejemplo, hay animales que tienen luz, rayos infrarrojos para ver en la oscuridad, ¿cierto? Los felinos, para cazar de noche. ¿No será que muchas de esas cosas el Adán sin pecado las tenía? Yo sé que le puede parecer una especulación, y si quiere así déjelo. Pero yo que he meditado en eso, veo que el primer Adán fue hecho perfecto. Dice amén. Y nosotros lo matamos muy rápido en el huerto. Pero él pudo haber pasado miles de años en el huerto, porque en el huerto no se contaba el tiempo. Y lo pusieron a cuidar porque había peligros afuera. De eso hemos hablado en otras ocasiones. Pero entonces me vino este pensamiento ayer: si el primer Adán tenía esas características, ¿qué tal el postrero? Si el primer Adán era alma viviente, pero el postrero, que es Cristo, es espíritu vivificante, espíritu que da vida. Y nosotros estamos, entiéndalo de una vez, siendo hechos a la imagen del postrer Adán. Entonces, lo que vamos a ver en estos últimos mensajes no es el cuento de la abuelita, no es ciencia ficción. Es lo que Dios, si nosotros permanecemos fieles, va a hacer para que esta tierra, antes de ser levantada la iglesia novia, vea hombres y mujeres gloriosos. Lea despacio en casa Romanos 8, así despacito, y se va a dar cuenta que la creación está gimiendo por la presentación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes serán esos? ¿Serán los que vinieron a meterse con las mujeres en Génesis 6? No, somos nosotros. Mire pues, a mí me enseñaron cosas de los abuelitos, ¿verdad? Y los abuelitos usaban una palabra cuando uno andaba sin un lem, ¿verdad? ¿Cómo decían los abuelitos? Anda gafo. ¿Sí? Algunos aquí que son más o menos de mi generación, ¿entienden eso? Gafo. No carga ni un lem. Entonces nosotros los cristianos, cuando estamos enfermos, cuando estamos con problemas económicos, cuando estamos con un montón de situaciones, la palabra de Dios se nos empequeñece, porque no la creemos con todo nuestro corazón. Pero los ejemplos, los antecedentes bíblicos nos deben ayudar a nosotros para entender que el Señor quiere extender las estacas de nuestra tienda. La otra palabra aparece en Lucas 1:46, o mejor dicho, la misma palabra pero con otra acepción, es: mi alma megaluno al Señor, mi alma engrandece al Señor.
Esos son los conceptos de estas palabras. Voy a ir rápido. También se traduce en Lucas 1:58 como gran misericordia, mega. Esa preposición mega se usa hoy. Megabyte. A ver los patojos, ¿qué es un megabyte? ¿Qué mide un megabyte? ¿Cuántos? Ok, mega. Se usa todavía el prefijo, habla de algo muy grande. Muy bien, en Hechos 5:13 dice, pero el pueblo los alababa grandemente. Vea el contexto de Hechos 5 y se va a dar cuenta que es como el pueblo miraba la función de los apóstoles y los alababa grandemente. Muy bien, en Hechos 10:46 habla de ese Pentecostés gentil. En Hechos 10, hablar en lenguas, cuando estaban oyéndolos hablar en lenguas después de que había terminado de predicar el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, y que magnificaban. Nota, megaluno es magnificar. ¿Sabe usted que usted va a ser magnificado? Muy poquitos lo creen aquí. Pero está bueno que sean sinceros, pero no está bueno que sean incrédulos. Métase en la palabra, hermano, y créala, porque para eso está. Porque cuando la fe y la revelación te llegan en forma personal, tú eres cambiado. Ya no andas con esos tus temores, ya no andas con esos tus complejos, ya no andas creyendo que estás a expensas del enemigo, porque el que está dentro de ti te va a magnificar, se va a manifestar. Dice amén. Gloria a Dios. En Hechos 19:17 dice, del Señor Jesús era ensalzado. En 2 Corintios 10:15, cuando se aumente su fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros. Está hablando aquí conforme a nuestra, y sigue el contexto de lo que está compartiendo el apóstol Pablo. Y aquí está el pasaje importante. Filipenses 1:20 dice nuevamente, por lo que ahora también será magnificado. Pero ya vimos que versión Las Américas dice, será exaltado Cristo, no en el alma, no en el espíritu, en mi cuerpo. A veces a algunos nos duelen los brazos, nos duelen las rodillas, nos duele todo, ¿verdad? Síndrome de los que ya andamos en el 6º piso. Otros andan por el 7º, y ya por el 8º la cosa se pone más seria. Pero hermano, usted tiene la fe que si va al dormitorio, porque los cristianos ya solo dormimos, un día lo van a levantar. Y lo van a levantar si se murió de 80. Yo digo que lo van a levantar en la edad perfecta. Algunos creen que la edad perfecta es 33 años, pensando en el Señor. Yo no sé cuál será la edad perfecta, pero yo le aseguro que a usted, hermana amada, la van a levantar con su cinturita de avispa. Ya ve que sin necesidad de operaciones, donde les quitan hasta las costillas, imagínese usted lo que se dejan hacer las mujeres por vanidad. Las patas de chompipe, porque ya no son ni de gallo, no van a estar, hermano. A veces nos pintan en el cielo personas ya ancianas, ¿verdad? Pero yo sospecho, hermano, que allá, y aquellos que han tenido experiencias dicen que ven a sus seres amados en la flor de su juventud. Bueno, pero aquí está hablando que Él va a ser exaltado en nuestro cuerpo.
Como podemos notar, todas las traducciones de esos 8 pasajes que hacen los exégetas quedan cortas, porque la mayoría de ellos tienen conocimiento pero no tienen revelación, ya que el cuerpo de exaltación que recibiremos como un resultado de nuestra consagración y santificación va más allá de lo que los traductores ven. Por eso es que es importante la revelación. Sin revelación no vale la pena estudiar la Biblia, porque nos vamos a llenar de conocimientos de esta línea denominacional o de esta otra o de esta otra y de esta otra, pero no vamos a poder discernir el espíritu de la palabra. ¿Me está entendiendo? Por eso un analfabeta que apenas lee, si tiene revelación, ese avanza más que el más pintado de los teólogos. ¿Dice amén? Bueno, veamos los ejemplos bíblicos. Apunte esos textos porque no los vamos a poder leer todos, porque si no, no avanzamos mucho, o tal vez sí vale la pena ir muy rápido. Son 4 textos, pero quisiera que usted los apuntara. Vamos a ver si esto me funciona. Vamos a ver, ahí estamos. Acompáñeme a Éxodo capítulo número 34 y verso número 28. A ver, parece ser que no quiere funcionar. ¿Por qué me fallan a mí estas cosas? Bueno, ¿alguien que me preste una Biblia? Porque como no me caben todas las cosas ahí en el púlpito, gracias. ¿Ya tiene ahí Éxodo 34 y verso número 28? ¿Qué dice? Leemos. Y él estuvo, hablando de Moisés, ahí con Jehová, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, y no comió pan, ni bebió agua. Qué bueno tener médicos. A mí me gusta tener médicos en las iglesias. Así les preguntamos cuando nos da algo, ¿verdad? Pero hermano Giovanni, ¿se puede sobrevivir 40 días sin agua? ¿Ok? 80% de nuestro cuerpo es agua, es líquido. Nadie puede sobrevivir 40 días sin beber agua. Entonces quiero decirle que ya aquí usted nota que en ese monte hubo una operación sobrenatural. ¿Me está entendiendo? Humanamente hablando, nadie logra vivir 40 días sin agua. De lo contrario, la Biblia estaría mintiendo. Pero yo he creído desde niño que este libro hay que creerlo, aunque no lo entiendas. Hay que creerlo, porque si lo crees, después lo vas a entender. Los discípulos tuvieron que creer en Cristo, y Él les dijo: lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Entonces dice: y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Bueno, los siguientes versos hablan más o menos de lo mismo. Léalo en casa, Hebreos 9:11, Hebreos 8:5 y Éxodo 25:9. Pero yo quiero muy puntualmente mostrarle que lo que le pasó a Moisés, y si nosotros hiciéramos un estudio forense de lo que pasó ahí, y no forense en el sentido de que se murió, tal vez no es la palabra correcta, pero si fuéramos acuciosos y nos pusiéramos a pensar realmente qué pasó en ese monte. ¿Moisés se quedó en ese monte o fue llevado? ¿Será posible ser llevado? Bueno, otro personaje bíblico del Nuevo Testamento nos testifica y nos dice: yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero conozco un hombre, y es que él pareciera como que se está saliendo del asunto, ¿verdad? Que fue llevado al tercer cielo,
donde le hablaron de cosas inefables que al hombre no le es dado saber. Pero sabemos que se refería al apóstol Pablo. Solo que él decía, no sé si en el cuerpo, quiere decir que hay posibilidades, ¿verdad? O fuera del cuerpo, también hay posibilidades. Por eso, hermanos, mire, cuando la gente habla de desdoblamientos, y tal vez alguno de ustedes antes de ser cristiano le gustó leer esas cosas o se metió en ese tipo de prácticas o filosofías, pero el enemigo siempre imita. Pero ya tenemos nosotros registrado en la Biblia que alguien, el Señor, según su poder y su plan, lo sacó del cuerpo y se lo llevó. O, como él no estaba seguro, se lo llevó con cuerpo. Entonces existe la posibilidad. ¿Está conmigo? Bueno, a Éxodo 34, solo que vamos a ir al verso 29, un versículo después. Quiero que le ponga mucha atención. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, entendamos una experiencia sobrenatural. Por supuesto, es muy llamativo porque el Señor le dijo que no comiera. ¿O por qué no comió? No llevó su mochila de los 3 días. No llevó alimento. Perdón. Lo cierto es que en ese contexto leemos, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Sigo leyendo. Después que hubo hablado con Dios. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Será megaluno? ¿Será que él recibió un cuerpo de exaltación que le permitió subir? Porque lo llamativo de esto es que le dijo en Hebreos, mira Moisés, el tabernáculo que vas a hacer no va a ser a tu gusto. Por eso entiéndase, la iglesia no puede ser edificada al gusto de ningún ministro. No es lo que a mí me guste. No es lo que le guste al otro ministro de por allá. Porque el diseño de Dios para la iglesia está escrito. Y es Dios el que diseñó la iglesia. Y en el caso de Moisés, que es una enorme figura, le dijeron, Moisés, haz todo conforme al diseño que te mostré en el monte. Hasta las medidas, hermano. Porque todo tenía figura. Nosotros nos podríamos llevar un año, si usted aguantara, y estudiar meticulosamente el tabernáculo de Moisés con todo lo que ahí contiene, y nos daríamos cuenta que todo habla de Cristo, todo habla de Cristo, todo habla de Cristo, todo va hacia Cristo. Entonces no fue al gusto de los orfebres, sino que le dieron los planos a Moisés. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué su piel resplandecía? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay posibilidades de que nuestra piel resplandezca? Bueno, como yo expongo, sin leipa y sin pago. Hay que traducirle al hermano de Nariño, ¿qué es sin leipa y sin pago? Pero hermano amado, ¿no era así el cuerpo de Adán y Eva en el huerto? Que resplandecía. Yo les he dicho a ustedes que hasta Hollywood tiene más revelación que muchos. De verdad. Muchos no creen en esto. Dicen, tonteras, dice. Yo digo, tonteras comparado con qué.
Porque, hermano amado, yo caminé en la tradición evangélica 10 años y aprendí mucho. Pero cuando el Señor me llevó a Elim, que no hablo de una organización, no hablo del nombre de un ministerio, hablo de una visión de Dios. Porque esta iglesia no lleva el nombre, pero somos más Elim que cualquiera. Lo malo está que no podemos usarlo. Y quienes lo usan de la manera más horrenda, dejaron su legado doctrinal. Usted solo ponga atención. Ahora, en esa famosa película, no sé si famosa o no, porque al final quién sabe, ¿verdad? De aquel personaje Noé de Hollywood, en una reminiscencia que hace el hombre más anciano. ¿Cómo se llamaba el hombre más anciano que vivió 969 años? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Matusalén, 100 puntos. 969 años. En esa película, ¿de dónde se sacaron ese guión? Hace una reminiscencia de menos de 30 segundos, donde él está recordando el Edén, pero presentan a Adán y a Eva como seres de luz. ¿De dónde les vino eso? Ay, hermano, usted no está predicando una película. No, solo les estoy diciendo que a veces hay gente que tiene otras fuentes paralelas, que tampoco tenemos que buscarlas. Pero mi pastor creía que en lugar de sangre roja, lo que fluía era luz en el Adán y la Eva en el huerto. Y es que eso no es descabellado, hermano, porque Dios es luz. Ahora, entonces no es extraño que Moisés, por estar con Dios, y yo más sospecho que a él se lo llevaron de ese monte. Sigamos avanzando. Bueno, usted sabe que hay gente que le gusta hacer o imaginar cómo sería el rostro de Moisés, que se tuvo que poner un velo, ¿se acuerda? Porque se asustaban los israelitas. Yo no voy a la Biblia porque usted sabe que está en la Biblia, ¿o no? Porque si no sabe, ay Dios, entonces ¿cuántos años ha pasado aquí usted? Pero ahí están los textos. Claro, tenemos que asumir que ese resplandor fue pasando con el tiempo. Pero hay un antecedente bíblico. ¿No somos hijos de luz nosotros? Nosotros lo vemos y lo interpretamos desde el punto de vista espiritual. Ay, hermano, pero se lo tengo que decir porque al fin y al cabo a mí me dieron este púlpito para enseñar y para predicar. Pero si nosotros éramos espíritus en la preexistencia, y los espíritus son invisibles, ¿sí? Aparentemente no tienen forma. Pero yo sospecho, por lo que se ve en los antecedentes bíblicos, que cuando Pedrito lo creyeron muerto, ¿se acuerda? A Pedro, porque lo habían agarrado preso. ¿Se acuerda que una jovencita cuando vio a Pedro abrió la puerta y se la cerró? Del susto, ¿no? Pero ellos estaban orando porque creían que había muerto. Y entonces dijeron, debe ser su ángel.
¿Ha leído eso? ¿Y ha llegado usted a una conclusión? ¿Qué querían decir con eso? ¿Por qué el ángel de Pedro se parecía a él? Y los ángeles son espíritus. ¿A qué se estaban refiriendo? Entonces yo me pongo a pensar, hermano, que nosotros que somos tres en uno, sospecho que la fisonomía corporal también la tiene el alma y también la tiene el espíritu. Pero eso es sospecha. ¿Me está entendiendo? Entonces es muy probable que nosotros como seres de luz en la preexistencia teníamos una fisonomía. ¿O no? Bueno, ya se puso muy serio usted. ¿Por qué el Cristo resucitado no cambió su fisonomía? Porque sí podía a través del cuerpo de exaltación cambiarla, porque los de Maús no lo reconocieron, la misma María no lo reconoció. ¿Eres tú el hortelano? Pero cuando la llamó por su nombre, ella entendió. Pero sigamos avanzando. Bueno, Moisés entró en una puerta dimensional. Ay, ese es su concepto. ¿De dónde lo sacó, hermano? ¿Será que ese monte o los montes que llama la atención que siempre se han usado para brujerías y para establecer altares, las alturas, aún la iglesia grandota busca los montes para colocar imágenes? ¿Cierto o no? No es casualidad que un Cristo enorme esté en Brasil. ¿Aló? ¿Qué sabrán ellos? Porque el Señor decía que en los lugares altos quitaran las aceras. ¿Habrá conexiones ahí? Probablemente. Porque el Señor fue llamado y se transfigura en un monte. Y se transfiguró. Todos nosotros vemos a Jesús como Dios, pero Él, dice Filipenses 2, que Él se vació del ser igual a Dios. ¿Cierto? Entonces, como hombre, Él alcanzó ahí en la transfiguración ese cuerpo de exaltación. Y miraron sus vestiduras completamente blancas y lo vieron tres. ¿Será eso un ejemplo de exaltación? ¿Será que nosotros vamos a tener eso? Algunos me miran como, ay, hermano, ¿y usted qué fumó? No, yo no fumo. Es que, hermano, este evangelio es el que me tiene a mí enamorado. Desde que lo aprendí a conocer. Porque me indica qué tan grande es el plan redentor del Señor para nosotros. Sigo. Vayamos a uno del Nuevo Testamento. Estamos temprano, de aquí a una hora vamos terminando. Solo que ya mi hermano José nos recordó lo que decía también el doctor Ríos, que después de 45 minutos la gente ya no retiene nada. Y ya llevamos más o menos eso, ¿verdad? O más. Bueno, a mí ya me pusieron la María, como quien dice, ya bájese de ahí, joven. Pero vamos a avanzar un poquito más. Mire pues, vamos a ir rápido. Lamentablemente mi catarrito me ha seguido molestando. Hechos 6, los versos 15, capítulo 7, versos 55 y 56. Pero leamos lo que está aquí y usted apúntelo. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, es decir, Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban era de carne y hueso, era un hombre común y corriente, pero era un diácono lleno del Espíritu Santo, según Hechos 6, lleno de sabiduría.
y con buen testimonio. Tan solo esas tres cosas deberíamos nosotros de tener. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, yo aquí entresaqué porciones de esos versos, vio la gloria de Dios. Acuérdese que se le abrió el cielo. Y a Jesús en pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. ¿Qué le dieron a Esteban en ese momento? Según mi apreciación, un cuerpo de exaltación que pudieron apreciar todos. El cuerpo de exaltación es mortal. Puedes morir. Por eso Esteban muere. ¿Me entienden? Porque solo cuando nos glorifique es para ya no más morir. Pero el cuerpo de exaltación me parece a mí que es para llevar a cabo funciones específicas de parte del Señor en momentos de dificultad. Y me parece a mí también que es para que haya experiencias donde, como Esteban, el primer mártir, pudiera morir. ¿Usted cree que le dolieron las pedradas? Tal vez sí, tal vez no. ¿Sangró? Sí. ¿Murió? También. Pero él estaba viendo el cielo abierto. Por eso es que yo digo con toda libertad que no me vengan a decir los ministros de estos tiempos que ellos pueden abrir el cielo, hermano. Y la gente que les cree, es Dios el que abre los cielos. Y como en este caso, muy bien, no podemos dejar de pensar que antes de ser martirizado, Esteban recibió un cuerpo de exaltación, que puede tener las características observadas en los textos expuestos. Sin embargo, aún es mortal. Por eso Esteban murió al ser lapidado. Y nos vamos a quedar con el último ejemplo. Jesús en Getsemaní. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Porque lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le va a acontecer al cuerpo místico que somos nosotros. Eso no lo va a encontrar en ningún libro de teología. Eso se lo revelaron al hermano Otto. Y es la base sobre la cual desarrolló toda la escatología que le dieron. Si usted aprende eso, le va a ayudar mucho. Lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, tenemos que leer y volver a leer los evangelios. ¿Qué le pasó al cuerpo físico? Le va a acontecer al cuerpo místico. Interesantísimo. En Lucas capítulo 22 del 39 al 44, que no vamos a poder leer, yo tengo aquí en el libro lo siguiente. El doctor Ríos, siendo médico cirujano, pediatra, algunos los he encontrado que él fue su médico. Al leer este relato bíblico diagnosticaba que el Señor Jesús se trasvasó. En esta experiencia, es decir, que él consideraba que las gotas de sangre fueron reales. Llama la atención que los discípulos cercanos de las grandes experiencias nuevamente no estuvieron a la altura. Vemos en el verso 46 que se durmieron. Yo temo que muchos de nosotros podamos estar dormidos cuando vengan estas experiencias. Por eso hay que despertar, hermanos. Mire, ahora usted, como oveja, es responsable de lo que está comiendo doctrinalmente. Usted no le puede decir al Señor: yo no sabía, era Señor. Porque aquí se le está haciendo responsable. Lo crea usted o no lo crea, ya es situación suya. Pero nosotros no queremos ser responsables de no trasladarles todo el consejo de Dios. Y no vieron al ángel. Yo pongo siempre los énfasis: esto se fue y no me dijeron nada ustedes, ¿verdad? ¿Cómo son?
Tampoco el hermano Mayros me dijo nada. A ver, ¿qué hago aquí yo? No sé en dónde se dejó de... ¿Será que fue la internet? A ver si me venís a ayudar, porque no sé cómo. Pero sigamos. ¿Será realmente que el Señor en Getsemaní le dieron cuerpo de exaltación? También para morir. Porque Hebreos dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. Que se refiere al momento en el que Él, hermano amado, Él estaba muriendo desnudo. No los crucificaban con taparrabo, como los pintan. Los crucificaban desnudos. Usted se imagina para un judío, y un judío que realmente, gracias Mike, y un judío que buscaba realmente, fue el hombre, el único santo completo que caminó sin pecado, y lo exhiben en una cruz desnudo. Pero dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. Entonces, no vieron los tres que se durmieron al ángel que fortaleció al Señor. Hubo una operación del cielo que muy probablemente le ministró el cuerpo de exaltación con el cual murió en la cruz del Calvario, porque Él era hombre, perfecto Dios, pero sus atributos divinos, Él se vació de ellos voluntariamente. Entonces el Señor nos marca una ruta, no sé si me estoy dando a entender. Porque muchos de nosotros decimos, es que Él porque es Cristo, Él porque era Dios, es nuestra excusa, ¿cierto? Pero no es cierto. La ventaja que Él tenía era que no había pecado en Él, pero fue tentado en todo. Ahora, desde que nacimos de nuevo, nos dan Espíritu Santo, para que si nos entregamos al Espíritu Santo, nosotros, ¿por qué dice Pedro? Si hacen esto, no caeréis jamás. ¿Ha leído eso? Porque en la llenura del Espíritu Santo, indudablemente se pueden alcanzar alturas, hermano, que nos puedan permitir experimentar estas cosas de acá. 3 ejemplos, el de Moisés, el de Esteban y el del Señor. Ahora, yo tengo tiempo y tengo fuerza para terminar con la glorificación. ¿Se anima o lo dejamos para el otro domingo? Es permanencia voluntaria. Ya están cansados, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que quieren que siga. Bueno, entonces los que no la levantaron tienen libertad de moverse. No se van a sentir mal si se tienen que mover. Voy a hacerlo rápido. Amén. Bueno, es que es importante terminarlo de una vez. La glorificación, esta es la última fase de la ruta de los celestes antes de retornar a la casa del Padre de donde salimos. Existen por lo menos 2 tesis: si esto sucede aquí en la tierra o en la tierra de los vivientes, que es un concepto que no sé si usted está familiarizado con él. Bueno, glorificados, vamos a estar listos para volver a la casa del Padre. Recuerdo haber escuchado al doctor Ríos compartir en algunas ocasiones la tesis que después de un breve traslado horizontal, en medio del periodo corto donde los faneros de Cristo, visitación angélica, comunión con los muertos en Cristo resucitados, en un traslado horizontal, que lo vamos a poder ver mejor en un esquema que les voy a mostrar. Comunión con espíritus hechos ya perfectos, como los 40 días de manifestaciones del Cristo resucitado. Experimentaremos un traslado vertical a la tierra de los vivientes
donde se llevaría a cabo la glorificación. Esa es una tesis que el hermano presentó. Usted puede estar más familiarizado con otra que vamos a trasladar ahorita. No sé si logran ver eso, hermanos. No sé si podemos apagar algunas luces de aquí adelante, aunque está muy chiquito, ¿verdad? Lo que no sé es si yo lo puedo ampliar. Parece que en esta no se puede. Bueno, pero quiero que noten, si me prestan un apuntador, esta es una pequeña porción del panorama escatológico que se dibujó en los tiempos del doctor Ríos y que también aquí hemos dado como 18 temas para explicarlo. Algunos lo recordarán, otros no. Algunos estarán familiarizados y otros no. Pero lo que me interesa es básicamente que usted, gracias, se dé cuenta, muy buen láser. El día de Cristo, que es el que esperamos, está definido en esta parte de aquí. Pero note usted que acá, donde dice Cristo se hace visible, esa es la parucía que estamos esperando. Primera Tesalonicenses capítulo 4. ¿Sí? Solo voy a dar unos puntitos. Ahora, cuando el Señor se hace visible en las nubes y los muertos en Cristo resucitan primero, ¿cuántos esperan que sus muertos resuciten? Eso puede estar a la vuelta de la esquina, si nosotros creemos en la inminencia de la venida del Señor. Ahora, va a haber comunión de esos muertos resucitados con nosotros. Lamentablemente, lo que acaba de celebrar el mundo y las costumbres guatemaltecas, ¿verdad? Y el hecho de que usted fue fanático de la calle donde tú vives, que lo ponía en temor, ¿verdad? Con esos cuentos que trasladaban. Se cree que si un muerto te va a visitar, te va a dar un infarto. Pero es un concepto mundano, equivocado. Porque los muertos en Cristo, que van a resucitar primero, cuando resuciten, van a llegar a nuestras casas. ¿O no lo cree usted? Y nos van a ir a decir claramente en qué estamos fallando. Mira, mijo, dejas a tu mujer que no es tu mujer, hombre. ¿O no? Mira, jovencita, deja a ese novio. Y cuantas cosas nos estén alejando del Señor, porque ellos van a venir como verdaderos profetas de parte de Dios. ¿Sucedió esto ya o no? ¿Hay antecedente bíblico de esto? Para no pensar que son patrañas, por supuesto. Porque usted tiene que entender, Mateo, donde dice que cuando el Señor resucitó, primero dice, cuando Él murió, se abrieron los sepulcros, ¿cierto? Pero los que estaban en los sepulcros salieron después de la resurrección de Él, porque Cristo es las primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15. Pero dice que los cuerpos, no de pocos, de muchos santos, se levantaron y fueron a sus familias, fueron a la santa ciudad. ¿Se imagina usted esa conmoción? ¿Por qué la mayoría de ministros no hablan de eso? ¿Por qué? ¿Por qué esos ministros que a usted les gusta ver en la tele, que lo hacen reír, que lo hacen llorar, que le sacan la plata si es que se la sacan, en las famosas, ¿cómo se llama? Maratónicas? ¿Aló? Yo me recuerdo que el hermano Otto en una ocasión decía
que cabal viendo una maratónica se dio cuenta que un montón de limes estaban yendo a dejar su dinero ahí. A veces los sentimientos son movidos. Bueno, pero el punto es que dice que fueron ahí, no explica más, pero dice que pasó. Y lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá al cuerpo místico. Por eso aquí usted puede leer que en esta parte de acá, lo que llamamos el ministerio glorificado de Cristo, que fue de ¿cuántos días? 40. ¿Sí? Hechos capítulo 1, verso 3, dice que el Señor se presentó vivo con pruebas indubitables, pruebas convincentes, enseñándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. Entonces, aquí lee usted, gloriosos y glorificados ministrando. Entonces, ahí en ese periodo corto de tiempo es donde nosotros vamos realmente a dar estatura, si es que vamos a ser de los que estamos vivos. Mi mamá y mi papá, que se fueron en Cristo, cuando vengan, seguramente me van a venir a cuadrar en algo, pero también a usted. Y yo quiero tener el corazón dispuesto a arreglar lo que tenga que arreglar, porque ya es de irnos. O también nos van a venir a decir, ya viene. Y nosotros lo vamos a creer por esa gran manifestación. Muchos están esperando para consagrarse, tener una prueba de que Él sí viene. No, yo dejo de pecar mañana si el Señor viene. No, empieza a dejar las cosas hoy. Entonces, hermano amado, cuando hablamos de faneros de Cristo, es que en esos 40 días Él se presentó vivo y se va a dar una depuración, exaltación y santificación, consagrándose en el sufrimiento, porque esta etapa de la iglesia novia, la iglesia cuerpo místico que no se consagró, va a seguir en sus cosas, en sus series de Netflix, en sus cosas de hoy, lo que hoy toma la mente de las personas, aún los cristianos. Pero la novia va a estar en dificultad. Y ahí es donde va a ser asistida como los discípulos fueron asistidos y dieron estatura. Acuérdese que el Señor muere acá, a los 3 días se levanta, porque esto es un esquema de lo que aconteció al cuerpo físico, pero estas son las primicias, las que nosotros llamamos primicias de esa gran cosecha. Pero los que no se están consagrando apenas, dicen, no alcanzaron la estatura, los que no se consagraron al 100 por 1 y pasan en esta línea a la tribulación. Por eso la guerra de Gog y Magog, pongámosle atención. Gog y Magog es Rusia y uno de sus grandes aliados es Irán. Irán está mostrando con hechos en estos días, dándole armas a Rusia contra Ucrania, definiendo ante la comunidad internacional que están juntos, ¿cierto? Y es un enemigo acérrimo de Israel. Todos sus ayatolas y todos sus presidentes y todos sus primeros ministros lo que siguen hablando es que van a borrar del mapa a Israel, ¿cierto? Entonces, hermano, usted tiene que saber el tiempo que estamos viviendo. Esto es noticia de hoy. Y usted lo puede corroborar de cualquier forma ahora. Entonces, es aquí donde seguramente se va a recibir ese cuerpo de exaltación. Mire, ¿cómo es posible que un hombre fue trasladado por el Espíritu una gran distancia en un traslado horizontal? ¿De quién estoy hablando? De Felipe. Y
lo lleva y lo deja el espíritu a la par de un carro donde va un morenito de Etiopía. ¿No será que así nos van a usar en esos 40 días a nosotros? Hoy los hermanos que fueron al Salvador recorrieron 5 horas. Ya están a la par nuestra, están predicando la palabra. Oró por ellos usted, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal en esos momentos cuando el Señor nos diga, te quiero en El Salvador? Y a la velocidad del pensamiento usted está en El Salvador. ¿Será eso posible? Según lo que vemos en los antecedentes bíblicos. Entonces, hermano amado, indudablemente el cuerpo de exaltación se va a recibir ahí, pero ese es un traslado horizontal. Ahí lo puse en esa flecha negra. Y una vez termina eso, así como el Señor ascendió, Hechos 1, este mismo Jesús, los ángeles le testificaron a los discípulos que habéis visto subir, así mismo vendrá. Entonces se va a dar un traslado vertical. Muy bien. Creo que se me movió esto. Ahí está, el traslado vertical. Ahora, la otra tesis es que esto suceda todavía en la tierra. ¿Por qué tesis? Porque mi pastor me enseñó algo muy importante. En escatología no debemos ser dogmáticos. No olvidemos que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le acontecerá al cuerpo místico. En eventos escatológicos no debemos ser dogmáticos, sino tenemos que estar abiertos a la revelación que el Señor está trayendo. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso es Hechos 1:3. Siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Faltaban 10 días para Pentecostés. Ahora, note usted que ellos todavía no estaban bautizados con el Espíritu Santo cuando tuvieron estas grandes experiencias. Pero a nosotros ahora nos piden que nosotros busquemos ese bautismo, si es que no lo tenemos, para que se nos haga mucho más fácil el poder entender todas estas cosas. Dice, un poquito más adelante, entremos a la palabra glorificación. Esa palabra es endoxazo, que viene de doxa, que se traduce gloria. Y doxazo en voz pasiva significa ser glorificado. Ninguno de nosotros nos vamos a poder glorificar, nos van a glorificar después de haber tenido ese cuerpo de exaltación. El que resucita va a resucitar con un cuerpo a la semejanza del Cristo resucitado. Y vamos a ver, esa palabra endoxazo se puede traducir ser glorificado o ser adornado con gloria. Esos son los hijos gloriosos que la tierra por un momento va a ver. ¿Se acuerda de aquel tema Cristo Cristos? Ahí se va a hacer realidad. Bueno, sigo avanzando. El apóstol Juan, en la oración intercesora de Jesús en el monte Getsemaní, nos traslada verdades de suma importancia en torno al tema. Veamos Juan 17 del 1 al 5. Solo vamos a ver lo conducente, el verso 5. La petición del Señor en el verso 5, capítulo 17 de Juan, es muy significativa, ya que cuando solicita ser glorificado, dice la Reina Valera, que le añade esta versión, Números Strongs, dice, ahora pues, Padre, glorifícame. Él está terminando su ministerio en la tierra. Tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Se recuerda de Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cuándo estuvimos instituidos?
Si fuimos destituidos, nos tuvieron que instituir en la preexistencia. Había un nivel de gloria que nosotros teníamos. De ahí el concepto de la ruta de los celestes. Tal vez ahora está armando usted todo si oyó todos los mensajes. O tiene más preguntas, ¿verdad? Pero envíalas a mi correo y yo con gusto hago el tiempo para contestarles. Lo que estoy viendo es que a muchos de ustedes sí se les cumplió los 45 minutos y ya no, ¿verdad? Voy terminando. En 2 Tesalonicenses 1:10 leemos textualmente: cuando Él venga, eso es parusía, para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Aquí recordamos que la palabra usada para ser glorificado en sus santos, o sea, esa frase es en el griego endoxazo en agios. Agios es santo, endoxazo es glorificado. Y el contexto nos indica que estos eventos son en la parusía del Señor. Sea que nos lleven a lo que se conoce como la tierra de los vivientes, y en ese traslado vertical, o que sea aquí en la tierra, porque de todas maneras el que lo llevan a la tierra de los vivientes después regresa, porque tenemos una tarea ya glorificados, especialmente los ministros, asistir a los que se quedaron a la manera del cuarto varón que asistió a los 3 jóvenes hebreos cuando estaban en el horno. No es casualidad, 7 veces calentado. Y que dice que vieron aún un cuarto varón como forma de Dios. ¿Se acuerda? Todo eso, hermanos, son figuras tremendas de lo que va a acontecer. Por eso el doctor decía, la iglesia sube, pero baja, pero ya transformada. ¿Me está entendiendo? Ojalá. Voy terminando. Las características de la glorificación la vemos en el Señor. Mateo 28:9. Jesús, después de ser resucitado, según este pasaje, se volvió adorable. Por supuesto, nosotros no somos adorables, pero Él se volvió adorable. Las operaciones a los discípulos que iban a Emaús en Lucas 24 fueron 3. Que Él ya resucitado, es decir, glorificado, les abrió las escrituras. ¿Se acuerdan los de Emaús? Dice que empezando desde Moisés les abrió las escrituras. Es una operación que hoy la iglesia la necesita, porque Él en todo el Antiguo Testamento, comenzando por Moisés y los profetas, les habló de los acontecimientos que estaban viviendo en ese momento, pero los discípulos de Emaús no entendían. Pero también les abrió los ojos y finalmente les abrió la mente. Nosotros necesitamos esas operaciones para que este libro agarre sabor y no sea aburrido, sino que usted esté ahí, Señor, 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 mira. Amén. Podía traspasar sólidos. No tocaba las puertas, sino aparecía en medio de ellos. ¿Será que eso lo vamos a poder hacer nosotros? Para lo que les gusta comer. Resucitado comió un pedazo de pescado con miel. Así que como que su cuerpo pudo digerir. El cuerpo glorificado será semejante al del Cristo resucitado. Leamos Filipenses 3:21, ya nos vamos. De todas maneras, Dios siempre lo saco a la una. Pero hoy se columpió, pastor, va a decir usted. Filipenses, ¿lo tiene? Capítulo 3 y verso 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahí está clarito. Por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. Lea en casa, como le dije, Romanos 8:23, la presentación gloriosa de los hijos de Dios, que son los suyos. No es casualidad que en 8:23 de Romanos diga huiotesia, la adopción de los hijos, que es la redención del cuerpo, que es la fase final de nuestra redención. ¿Y qué es la redención del cuerpo? La glorificación. Estamos en una bolsa amniótica espiritual hasta que seamos dados a luz como hijos huíos. ¿Se acuerda? San Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser tecnón de Dios, dice el texto griego. Pero el tecnón es el que inicia la carrera. Eso lo vieron el miércoles. Aquí todo va amarrado, hermanos. Por eso no hay que perderse las enseñanzas. Amén. Hay que ir con todo. Pero el huíos es el hijo maduro. Entonces, todo empezó en el espíritu, siguió con el alma, pero en la adopción como hijos, hijos totalmente, seremos cuando seamos glorificados. Y entonces la creación verá esa presentación gloriosa de los hijos de Dios. En 1 Corintios 15 dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Los muertos corruptibles van a recibir incorrupción cuando resuciten. Los vivos, que tenemos la vida Zoe, transformados donde lo mortal, porque este cuerpo es mortal, se viste de inmortalidad. Bueno, terminamos. Dice amén. Están contentos, ¿verdad? Pero porque ya se van. No, están contentos porque el Señor les está hablando a sus corazones. Es que, hermano, esto le tiene que cambiar la perspectiva a cualquiera de que vale la pena vivir o sufrir lo que en la vida cristiana se experimenta. Es posible que algunos piensen, si estuvimos en la casa del Padre, ¿para qué fuimos enviados a la tierra a sufrir y luego retornar? ¿No habría sido mejor quedarnos allá? Por supuesto. El Hijo vino a la tierra a redimir a la humanidad y regresó con una gloria mayor. Eso nos indica a nosotros que los celestes fuimos enviados con un propósito, por la gracia y misericordia de Dios, y regresaremos habiendo adquirido una gloria mayor. ¿Cuál va a ser esa gloria mayor? Esposa del Cordero. Aleluya. Qué bendición tener un pueblo que tiene oídos para oír. Póngase de pie. Aleluya. Solo levante sus manos un momentito y dele gracias al Señor por su gracia, porque todo esto es única y exclusivamente por su gracia. Toda esta ruta maravillosa que hemos visto a través de estos domingos, el Señor la diseñó para que aquellos que salimos de la casa del Padre, habiendo aceptado el plan redentor, viniéramos a la tierra, experimentáramos lo que hemos experimentado, cosas quizá no tan fáciles, pero quiere dejar el Señor en esta mañana en tu corazón la esperanza que, como leemos de parte del Señor en su palabra, aquel que empezó la buena obra
nos promete perfeccionarla. Señor, nosotros venimos delante de ti en esta mañana a presentarnos tal y como somos. Tú nos conoces mejor que nadie. Delante de ti estamos desnudos. Y te suplicamos, Señor, que por medio de la llenura del Espíritu Santo, la cual te pedimos una vez más, que tú nos llenes, que podamos, Señor, tener testimonio de la palabra que hemos escuchado. Tal vez no toda la entendimos, pero tu Espíritu Santo que escribió lo que tú revelaste para la iglesia y mora dentro de nosotros, puede seguir dando testimonio, seguir aclarando, seguir revelando, para que nosotros, Señor, nos constituyamos con el anhelo de experimentar ese cuerpo de exaltación por la vía de la consagración, mientras tú nos santificas. Y llegado el momento, Señor, recibir la transformación a semejanza de tu cuerpo resucitado. Por eso hablas de tierra nueva y cielos nuevos, donde seguramente tú y tu esposa mística visitarán cuantos mundos tú has creado. Y nos daremos cuenta, Señor, que lo que se vivió en la tierra, apenas quizá con unas pequeñas reminiscencias las recordaremos, pero te daremos siempre a ti toda la gloria y toda la honra, porque en la cruz del Calvario tú moriste por nosotros y tu sacrificio dio lugar a esta salvación tan grande. Yo te pido que la palabra ministre profundamente el corazón, el alma, el espíritu, nuestro cuerpo, nuestro ser integral, y que sean estas verdades maravillosas las que nos permitan llegar a la meta del supremo llamamiento de la cual nos habla el apóstol Pablo, no mirando ciertamente lo que quedó atrás, sino extendiéndonos a lo que está delante, creyendo con todo nuestro corazón que nuestra redención está cerca. Padre, yo bendigo cada familia aquí representada. Yo bendigo a cada niño, cada joven, cada señorita, cada adulto y anciano que están aquí, aquellos que están conectados o que verán en algún momento este mensaje, para que la unción de tu Espíritu Santo traiga, Señor, revelación ante este evangelio glorioso. Que hoy cada uno de los que estamos aquí podamos tener testimonio que de donde salimos, que nos ha sido revelado, un día volveremos. Que nos vayamos con esa convicción y esa seguridad, que nos permita, Señor, buscarte con todo nuestro corazón, amarte con todas nuestras fuerzas y esperar tu pronto advenimiento. En el nombre de
Jesús. Guárdanos, haznos sabios, haznos como dice el salmista, que aprendamos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que hoy podamos aprovechar bien el tiempo, que busquemos las actividades que nos edifiquen, que permitamos, Señor, que nuestro espíritu sea siempre edificado en todo lo que hagamos, mientras tenemos otra vez la oportunidad de estar juntos. Guárdanos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Recuérdense, tenemos una cita este miércoles a las 7. Mañana sale la plataforma donde